matones, terroristas, asesinos, delincuentes que están reduciendo ciudades a cenizas. En el video anterior hablamos de la desinformación que ha estado circulando por el último par de años respecto a Antifa. Quedamos en que, amén de que estemos o no de acuerdo con sus acciones, nada de lo que ha hecho Antifa los puede clasificar objetivamente como terroristas. También aclarábamos que no se trata de una organización, sino de un ideal con el que personas y colectivos se identifican para trabajar contra el fascismo. Muchas iniciativas así han surgido en distintos países a lo largo del último siglo. Hoy vamos a contar esta valiente historia. Antifa es tan antiguo como el fascismo mismo. La historia del ascenso al poder de Mussolini y Hitler no nos la cuentan muy bien en las escuelas. Antes de que las fasces y las esvásticas colgaran de los palacios de gobierno, hubo años de luchas callejeras, en los que los matones vestidos de negro o marrón recorrían las ciudades aterrorizando a trabajadores, migrantes, judíos e izquierdistas en general, muy a menudo con el visto bueno de la policía y de la clase patronal. El nombre alemán de Antifa y el símbolo con las banderas roja y negra surgieron en Alemania justo un año antes de la toma del poder por parte de Hitler en 1933. A partir de entonces, Antifa fue proscrito por los nazis. Pero el ideal de la lucha contra el fascismo nació en Italia. Allí los empresarios emplearon a los esbirros de Mussolini para reprimir huelgas y movimientos obreros. A su vez, los fascistas reclutaban pandilleros y criminales de carrera. Ante estas amenazas, surgieron los primeros colectivos antifascistas, como agrupaciones de autodefensa obrera contra la agresión de la extrema derecha. En donde quiera que el fascismo comenzara a crecer, se fueron creando células antifascistas, ya fuera en Alemania, Italia, España o Austria. No todos adoptaron el nombre de Antifa, pero para efectos prácticos podemos usar la etiqueta como genérico. Sus acciones iban desde la difusión de contrapropaganda, porque los fascistas, como siempre, recurrían a las fake news para causar pánico, hasta los enfrentamientos callejeros que los hicieron famosos. El objetivo era no darle paz a los fascistas, que no pudieran sentirse tranquilos de reunirse, marchar ni dar discursos. Pero ¿por qué Antifa fue derrotado en esos países? En Alemania fue decisiva la incapacidad de las diferentes izquierdas, entre comunistas, socialistas, socialdemócratas, anarquistas, de organizar un frente común contra los nazis, hasta que fue demasiado tarde. Un error de algunos comunistas fue pensar que los nazis eran solo otro partido de derechas en las idas y venidas de la política electoral burguesa. Sin embargo, el factor definitivo fue el apoyo de las instituciones del Estado. Desde siempre, Antifa ha tenido que jugar en una cancha nivelada en su contra. Los gobiernos liberales le han tenido tanto miedo a los antifascistas como a los fascistas mismos. Las fuerzas armadas y la policía apoyaban de forma más o menos abierta a los fascistas, pues compartían con ellos su retórica nacionalista y sus prejuicios xenófobos y racistas. Por lo general, las fuerzas del orden se hacían de la vista gorda con lo que hicieran los fachos, a menos que de plano fuera una atrocidad imposible de ignorar, mientras cualquier pasarse de la raya de los Antifa podría llevarlos a problemas con la ley. Eso daba a los fascistas grandes ventajas a la hora de usar la violencia. También obligaba a los antifascistas a ser precavidos. Aunque desde la derecha y el centro se ha tratado una y otra vez de hacer falsas equivalencias entre ambos movimientos, no hay parangón en la proporción de los actos violentos cometidos por unos y por otros. La violencia fue ejercida principalmente por los fachos y la policía en contra de Antifa, los socialistas y los trabajadores. Aquí normalmente les pondría una cita de Hannah Arendt o algo así, pero la página en donde grababa loquendos empezó a cobrar, así que pues no. Continuamos al siguiente capítulo. Fue en el Reino Unido donde las alianzas antifascistas tuvieron mayor éxito. El bautizo de fuego para muchos fue la batalla de Cable Street en septiembre de 1936. Oswald Mosley, el fascista más notorio del país, tenía planeado marchar por la ciudad con todos sus esbirros, y para ello contaba con el permiso del gobierno y la protección de la policía. Una coalición de obreros, judíos, vecinos del barrio, comunistas, socialistas y anarquistas dijeron "no pasarán" y se fueron a los golpes tanto contra los fachos como contra los policías que los estaban defendiendo. Esto no quiere decir que la batalla de Cable Street derrotara al fascismo para siempre. De hecho, continuó operando en el Reino Unido hasta que inició la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno proscribió las organizaciones filonazis y encarceló a sus líderes. Algunos de ellos lograron escapar a Alemania y tras la derrota del Reich fueron colgados junto a oficiales nazis en Nuremberg. Uno pensaría que tras la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo derrotado, no habría necesidad de Antifa, pero de hecho fue en las décadas
décadas que siguieron a este conflicto en que transcurre la historia de sus mayores éxitos. Apenas terminó la guerra, grupúsculos fascistoides empezaron a resurgir en diferentes países, predicando el antisemitismo y la xenofobia contra los migrantes para atraer a gente de clase trabajadora. El mismo Mosley salió de la cárcel y el gobierno le permitió volver a crear su movimiento en suelo inglés. Al mismo tiempo, comenzó la resistencia. En 1946, en el Reino Unido, un par de veteranos de guerra judíos decidieron que no tolerarían el resurgimiento de la ideología que tanto les había costado vencer. Formaron el Grupo 43, que durante los años siguientes se dedicó a hostigar al nuevo partido fascista de Mosley. Después de cosechar múltiples éxitos, se disolvió en 1950 al considerar que la misión estaba cumplida. En 1962 surgió otro grupo, llamado precisamente Grupo 62, ante una nueva amenaza de resurgimiento fascista. Algunos veteranos del Grupo 43 sirvieron de guía, lo que nos habla de otra constante en la historia de Antifa, el relevo generacional. Por esos años, los fachos centraron su hostilidad contra los migrantes afrocaribeños e indios. Estudiando la historia, podemos darnos cuenta de cómo la retórica facha es siempre la misma a lo largo de las décadas. Nos quitan trabajo, son criminales, violan a nuestras mujeres, se reproducen demasiado rápido, reciben privilegios del gobierno mientras nosotros estamos todos jodidos. Son los judíos los que los están trayendo. En fin, lo mismo que escuchamos ahora. Los Antifa del 62 formaron patrullas de voluntarios que cuidaban los barrios de migrantes para protegerlos de los ataques fascistas. Naturalmente, se desarrolló una fuerte camaradería entre ambos grupos. Lo mismo ocurrió medio siglo después, en Grecia, donde Antifa defendió un campamento de refugiados de las constantes incursiones de los neonazis. En los 70, un grupo neonazi en Inglaterra incendió varios locales que eran propiedad de judíos. Quizá eso fue demasiado para un joven que se había unido a ese grupo, porque poco después de los incidentes renunció y se fue con Antifa, llevando un montón de documentos que identificaban a los incendiarios y que llevó a su arresto. Hoy en día, Antifa sigue orientando a quienes quieren dejar atrás un pasado lleno de odio y violencia. Se cuentan muchas historias de Antifa en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, podemos advertir un patrón. Movimientos fascistoides comienzan a aparecer en la sociedad y a popularizarse. En respuesta, grupos antifascistas se organizan y los combaten. Las tácticas son diversas. Son famosos sobre todo por apalear neonazis. Quizá pienses, eso no funciona, no le quitas lo facha a un güey por golpearlo en la cara, pero te equivocarías. La cosa es que golpear fachos, de hecho, funciona. La mayoría de los vatos atraídos por organizaciones fascistas no están ahí para morir por una causa. Están ahí porque son solitarios y quieren sentirse parte de un grupo, porque son débiles y quieren sentirse poderosos, porque están llenos de odio y rencor, pero también porque se están muriendo de miedo. Cuando los han golpeado una y otra vez, muchos de ellos sienten, hey, esto como que no vale la pena, y simplemente dejan de asistir a las reuniones. Otro clásico de Antifa es irrumpir en eventos fachos y causar tantos problemas que las autoridades deciden no dar permisos y los propietarios eligen no rentar sus locales para que se realicen. Además, esta clase de eventos sirve de reclutamiento, y pocas cosas funcionan tan bien como contrapropaganda, como exponer a la supuesta raza maestra como un montón de perdedores ridículos y pusilánimes fácilmente zarandeables. Ya mencionamos cómo Antifa forma equipos para proteger a grupos vulnerables como minorías, inmigrantes o gente sin hogar de los ataques de los reaccionarios. Para esta clase de acciones es que algunas agrupaciones se entrenan en artes marciales y combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no es lo suyo el uso de armas de fuego ni la fuerza letal, pero sus acciones no se limitan a la confrontación física directa. Alrededor del mundo, Antifa ha organizado boicots, se ha infiltrado en grupos de odio y ha expuesto a sus miembros, ha difundido información, ha creado periódicos y revistas y ha organizado festivales. Los militantes han armado redes de solidaridad con grupos marginados y hasta han ayudado a miembros de bandas extremistas a rehabilitarse, o han hecho cosas tan sencillas como borrar grafitis y quitar carteles fascistas. Al final, los grupos fachos siempre acababan derrotados, y ante la falta de amenazas, las células Antifa simplemente se desintegraban y sus miembros volvían a sus vidas cotidianas. Siempre fue mentira que atacaran a todos los que no pensaran como ellos. Las acciones de Antifa siempre fueron específicamente dirigidas contra neonazis, Ku Klux Klanes, supremacistas blancos, racistas, homofóbicos violentos y demás, y Antifa siempre surgió como respuesta a las acciones de estos. No empezaron a golpear conservadores normales una vez que hubieran derrotado a los fachos. Generación tras generación, Antifa se ha dedicado a mantener a raya al fascismo. Por ejemplo,
¿Oyeron de los conciertos neonazis que tuvieron lugar en la Ciudad de México en 2022? El periódico El País entrevistó a uno de los asistentes que confesó que su principal obstáculo para realizar este tipo de eventos son los grupos antifa locales y que por su culpa ya habían tenido que cancelar en varias ocasiones. Aunque la hostilidad del Estado y la policía contra Antifa siempre ha sido más o menos la misma, ninguna organización facha logró volver a influir profundamente en los gobiernos. A lo mucho, partidos políticos vinculados con movimientos neofascistas, como el Frente Nacional, lograron unos impresionantes pero efímeros éxitos electorales. Eso ha cambiado. El resurgimiento de Antifa y su salto a la fama reciente es una reacción contra la nueva extrema derecha. En toda la historia de Antifa, desde el periodo de entreguerras, no había habido una amenaza así de grande. Las viejas tácticas han resultado ser insuficientes para impedir el avance de esta nueva forma de fascismo contemporáneo. Si militantes antifascistas golpeaban a pandilleros cubiertos de tatuajes con esvásticas, no mucha gente sentiría pena por estos, pero ahora los fascistas se hacen pasar por gente respetable. Esto ha desconcertado a la resistencia, que ha tenido que aprender nuevas tácticas y métodos de acción. Esto sucede porque el escenario ha cambiado. En su libro Los nuevos rostros de la derecha, el historiador Enzo Traverso distingue entre neofascismo y postfascismo. El neofascismo es simplemente una reiteración del fascismo clásico, reivindica sus símbolos y sus narrativas y se asume abiertamente como tal. Son los grupos neonazis usuales, los negacionistas del Holocausto, el KKK y todo eso. Por otro lado está el postfascismo, que es lo realmente nuevo. Los postfascistas reniegan de la etiqueta y no usan los emblemas tradicionales. Son los que dicen Antifa son los verdaderos fascistas y cosas por el estilo. Si el fascismo clásico denunciaba el capitalismo liberal y la democracia burguesa como decadentes, los postfascistas siguen las reglas democráticas para acceder al poder y son muy fans, pero de verdad muy fans, del libre mercado. En lo demás, ambos grupos se identifican porque tienen el mismo anhelo por jerarquías rígidas y liderazgos fuertes y viriles. Sobre todo, odian a la misma gente. Izquierdistas, feministas, progres, LGBTQ+, minorías, inmigrantes, movimientos sociales varios, etc. Y apoyan a los mismos líderes, a quienes han llevado al poder: Trump, Bolsonaro, Orbán, Kast, etc. Antifa había pasado décadas enfrentándose a los neofascistas y el surgimiento del postfascismo los tomó por sorpresa. Los neofascistas construyen sus movimientos al margen de las instituciones de la democracia liberal y sus reglas, y es ahí donde Antifa los ha enfrentado. Pero los postfascistas juegan con las reglas, apenas torciéndolas hasta su límite. Golpea a un neonazi y no irá de acusón para no perder su fama de macho. Golpea a un militante de Vox y seguramente presentará cargos y demandas. Desde entonces, Antifa ha tenido que adecuar y renovar sus estrategias. Sin embargo, la vieja usanza sigue dando resultados en algunos casos. Eso de golpear fascistas en la cara o irrumpir sus eventos para impedirles hablar indigna a muchas personas que tampoco simpatizan con la extrema derecha, pero que creen que no se le puede combatir violando sus derechos. Este es un punto muy delicado y sobre el que hay muchos malentendidos. Lo primero es aclarar que Antifa no pretende crear un orden legal en el que ciertos discursos estén prohibidos. Históricamente, las leyes y políticas contra el extremismo se han usado más para perjudicar a los antifascistas, y nadie quiere un gobierno o una policía que de por sí simpatizan con los fascistas que tengan el poder de decidir qué se puede expresar y qué no. Sucede que la fe liberal en el sistema es muy grande. Se cree que un conjunto de reglas buenas permite que, si se siguen correctamente y solo se castiga su infracción, los resultados serán buenos. Pero hay que recordar que ningún conjunto de reglas inventadas por el ser humano puede ser eterno ni universal. Situaciones no previstas aparecen y ponen en evidencia las debilidades del sistema. El fascismo ha demostrado una y otra vez que ese sistema se puede hackear con relativa facilidad. Hasta ahora, las elecciones libres y el debate abierto no han impedido que los fachos tomen el poder, porque todo lo han hecho dentro de las reglas, o violándolas a sabiendas de que el castigo por hacerlo los perjudica poco y que en cambio los beneficios son muchos. No se trata de abandonar los valores democráticos ni el debate racional. Esta es una lucha en múltiples frentes que requiere de diversas estrategias. Más bien se trata de reconocer que al fascismo no se le puede vencer solo con eso, y que muchos antifascistas eligen luchar fuera de los márgenes porque a veces resulta necesario y alguien tiene que hacerlo. En todo caso, es preferible la lealtad al liberalismo y sus reglas antes que a los resultados
soldados? Preferimos respetar el derecho de los nazis a la libre expresión y organización, aunque ello los lleve al poder y a destruir la libertad y cientos o miles de vidas. ¿Qué consuelo traerá el haber seguido las reglas hasta el final si el fascismo triunfa? Tenemos la evidencia histórica. Esperar a que los fachos pierdan en las elecciones y los debates racionales no funciona, porque la democracia y la libre expresión implican un mínimo de valores compartidos para la convivencia, valores que los fascistas no poseen. Pero si golpeas a un fascista, ¿te vuelves tan malo como él? Pues no, porque después de golpear al fascista no vas a ir a exterminar minorías. Además, un facho siempre tiene la opción de no ser facho, mientras que las personas de los grupos a los que los fachos odian, por lo general, no. Alguna vez leí decir que solo es legítimo golpear nazis si estás viviendo entre 1939 y 1945. O sea, si estás en guerra formal contra la Alemania nazi. Pero vaya, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo? Si solo entonces se vuelve válido golpear nazis, ya es demasiado tarde, porque para entonces ya habrán cometido toda clase de crímenes contra la humanidad, y te va a tomar 6 años y 60 millones de muertos derrotarlos. Para la gente del periodo entre guerras, era imposible saber hasta dónde llegarían Hitler y Mussolini. Nosotros sí lo sabemos. Sabemos hasta dónde llega este camino. Los crímenes de odio han crecido, los fascistas ya están matando gente, las milicias armadas ya están marchando por las calles. A estas alturas, pretender una equidistancia entre fascismo y antifascismo no solamente es necio, sino criminal. Como dice Michael Bray, autor de El Manual de Antifa, la alternativa liberal al antifascismo militante es tener fe en el poder del discurso racional, la política y las instituciones de gobierno para prevenir el ascenso de un régimen fascista. Como hemos establecido, esta fórmula ha fracasado en múltiples ocasiones. Dada la ineficiencia del antifascismo liberal y el fracaso de la estrategia aliada de apaciguamiento antes de la Segunda Guerra Mundial, podemos argumentar de forma convincente que al permitir que el fascismo se desarrolle y expanda, corremos el riesgo históricamente documentado de que se convierta en un régimen totalitario. Si no detenemos a los fascistas cuando son pequeños, ¿lo hacemos cuando sean medianos? Si no, entonces, cuando sean grandes, cuando estén en el gobierno, ¿necesitamos esperar a que las esvásticas cuelguen de los edificios públicos para poder empezar a defendernos? Algunos izquierdistas piensan que Antifa es como un regalo para los fachos, pues les permite ponerse en el papel de víctimas y satanizar a toda la izquierda. Entre ellos se encuentra el venerable Noam Chomsky, pero con todo el respeto que merece este maestro, creo que se equivoca. Los fascistas ya se victimizan con conspiraciones imaginarias para suplantar a la raza blanca, ya satanizan hasta el liberal más moderado tachándolo de peligroso comunista. Si no existiera Antifa, los fachos de todos modos se victimizarían y sembrarían el pánico y la paranoia, con la diferencia de que no habría nadie haciendo el trabajo que hace Antifa, ni protegiendo a quienes Antifa protege. Conviene de nuevo recordar las palabras de Hannah Arendt, que en los regímenes totalitarios la oposición política no es el pretexto para el terror, sino el último impedimento para que el terror desate toda su furia. Desde hace algunos años he estado diciendo vienen tiempos oscuros. Bien, esos tiempos ya están aquí, y todo indica que va a empeorar antes que mejorar. Sin embargo, hay mucho que podemos hacer. Busca a tus camaradas, organízate, participa en redes o crea las tuyas propias. Pero no te arriesgues, no luches en solitario, cuida tu salud física y mental. Se necesitan personas con diferentes talentos, conocimientos y habilidades. No es necesario saber karate y nadie tiene que llevar a cabo acciones violentas si no está de acuerdo. La lucha también se da en forma de educación y comunicación. No hay esfuerzo demasiado pequeño. Y nos encontramos en un momento crucial. ¿Quién sabe cómo, cuándo y dónde será la batalla de Cable Street de nuestros días? Pero sí podemos estar seguros de que es ahora cuando debemos decir, no pasarán.